Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy veremos la última clase del contenido de continuidad, siendo esta la última materia, el último tópico que trataremos en la I1, para que todos estén también bien informados. Va a ser una clase bastante cortita, es un único tema que es el gran teorema de continuidad, más aún en general cuando un teorema recibe un nombre es porque realmente es un teorema importante y este va a recibir el teorema de el valor intermedio. Ya ese va a ser el nombre del teorema. Lo vamos a ver gráficamente, no vamos a hablar de demostraciones, pero se darán cuenta que gráficamente esto se explica bastante bien. Primero, recordarles que cuando uno tiene una función continua, vamos a trazar aquí una línea, y vamos a suponer que la función es continua en el intervalo a, b. La idea básica de continuidad es que si yo parto en a y termino en b, si la función es continua en este intervalo, yo jamás levanto el lápiz para llegar de este punto de aquí a este punto de acá, ¿ya? Entonces, no importa cómo se comporte la curva entre medio, lo importante es que cuando parto y termino, jamás se levantó el lápiz, ¿ya? Eso, que es más o menos obvio desde el punto de vista gráfico, va a ser caracterizado a través de dos teoremas. El primero se llama el teorema de Bolzano, que es el que miraremos aquí. No quiero que todavía lean el teorema, simplemente se concentren en los dibujitos y luego le daremos una lectura al teorema. Entonces, ¿qué dice este teorema? Miremos la primera animación, que es la que tengo acá al lado izquierdo. Voy a poner iniciar. Fíjense que la función en A es un número negativo, mientras que la función en B es un número positivo. Entonces, ¿qué va a pasar si la función es continua? Pongamos iniciar. Como era negativo y tiene que llegar a un positivo, necesariamente pasó por cero. ¿Ya? Es algo más o menos obvio desde el punto de vista gráfico. Si no levanté el lápiz y estaba negativo y tenía que llegar a positivo, debí pasar en algún momento por el cero. Puede que haya pasado una vez o haya pasado varias veces, pero al menos una. Miremos ahora la animación del lado derecho. Ahora, supondremos que en A es positivo y en B es negativo. Por lo tanto, si la función es continua, necesariamente en algún momento pase por cero. ¿Ya? El teorema de Bolzano dice justamente eso. Demos ahora una lectura al teorema. Supondremos que la f es una función continua en el intervalo AB como en estos dos dibujos. De manera tal que el signo en A es diferente al signo en B. Es decir, en un lado es positivo y en el otro negativo, o al revés. Parte primero positivo y luego negativo. Lo importante es que la función en los extremos del intervalo tengan signo diferente. Entonces, el teorema nos dice que en algún lugar del intervalo existe un numerito c, tal que la función evaluada en c vale 0. ¿Ya? Esto se llama el teorema de Bolzano. ¿Ya? No se llama el teorema del valor intermedio. Si alguien lo aprendió con el nombre del teorema del valor intermedio, eso está mal. ¿Ya? Esto se llama el teorema de Bolzano. Y el teorema del valor intermedio es la generalización de este teorema. ¿Ya? Pero ahora quiero rescatar dos cosas. La primera es la estructura de un teorema. Todo teorema tiene siempre la misma escritura. Si
algo ocurre, entonces se cumple lo de acá. Bien, lo que está entre el sí y el entonces se llama hipótesis. Y lo que ocurre después del entonces es la tesis. Y aquí quiero que por favor tomemos harta atención en lo siguiente para que ocupemos bien los teoremas. Si se cumple la hipótesis, entonces va a ocurrir la tesis. Por lo tanto, cuando uno quiera ocupar un teorema y uno quiera concluir la tesis, lo primero que hay que verificar es que se cumpla la hipótesis. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir aquí. Para usar un teorema, y esto quiere decir, entre paréntesis, obtener una tesis, debemos verificar que se cumpla la tesis. Perdón, que se cumpla, estoy ahí todavía dormido, que se cumpla la hipótesis. ¿Ya? Porque si se cumple la tesis no hay que verificar nada. ¿Ya? Bien, entonces les voy a pedir algo. Quiero que miren el teorema y traten de buscar un sí y un entonces. ¿Los lograron encontrar? Si los lograron encontrar, escriban sí en el chat. Perfecto. ¿Ya? Quiero que logren identificar cuáles son las tesis de este teorema. Quiero que solamente identifiquen cuántas son. 1, 2, 3, 5, 20. ¿Cuántas tesis hay? Ya, hay una discrepancia, ¿ya? A pesar de que entre el sí y el entonces hay un único enunciado, este enunciado puede tener varias tesis, perdón, varias hipótesis. Y en el caso nuestro hay dos. La primera hipótesis, que le vamos a poner H1, es F continua en el intervalo AB. Entonces, para ocupar este teorema, lo primero que debemos verificar en los ejercicios que nos den es que la función sea continua en el intervalo y tenemos que dar argumentos por el cual la función es continua. La segunda hipótesis, ¿alguien me la podría decir en el chat? Excelente. F en A y F en B, signo contrario. Bien, si se cumplen estas dos cosas, uno tiene la tesis. ¿Y qué dice la tesis? Lo voy a escribir desde el punto de vista matemático. Existe un C en el intervalo abierto AB. El TQ no significa te quiero, por si acaso, significa tal que F en C es igual a 0. ¿Ya? Entonces, es muy importante, chicos. Esta es la primera vez que analizamos un teorema así de profundo. Es importante para poder utilizar un teorema, identificar cuáles son las hipótesis y qué es lo que se deduce a partir de ellas.
¿Ya? Bien. Entonces, con esto vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Fíjense en lo siguiente. Dice, demuestre que la ecuación que me están dando ahí tiene al menos una raíz entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría un alumno de precálculo? Dice, un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, tratemos de encontrarlas. Yo les puedo asegurar que este polinomio le van a tratar de encontrar las raíces y las van a encontrar nunca. ¿Ya? La gracia que tiene este teorema es que no te dice cuánto vale C. El teorema no te dice vaya a encontrarlo. El teorema lo único que te dice es que existe. ¿Cuánto vale el número C? No tengo idea. Y fíjense que el ejercicio no les está pidiendo encontrar los números donde el polinomio se hace 0. Solamente nos piden probar que tiene una raíz entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, vamos a subir acá un poco la pizarra y tratemos de entender qué nos están preguntando. Nos están diciendo que 4x al cubo más 6x cuadrado más 3x menos 2 pasa por 0 en algún momento en el intervalo 0,1. Por lo tanto, es igual que el teorema de Bolzano. Queremos verificar que la función en el intervalo AB, que en este caso es el intervalo 0,1, se hace 0 en algún lugar en el medio. Entonces, no vamos a escribir la ecuación, vamos a escribir P de X igual a esto. Y definimos la función. Díganme ustedes, ¿qué creen que tengo que hacer con esta función? Díganme ustedes en el chat, ¿qué creen o qué querrían hacer? Primero, tenemos que verificar que se cumpla el teorema, ¿ya? Entonces, verificar que este P cumple las hipótesis del teorema. Ya, y ayúdenme rápido porque yo tengo muy mala memoria. ¿Cuántas hipótesis tengo que verificar? 2, ¿cierto? Entonces, H1. Ya, verifiquemos H1. F continua. ¿En qué intervalo? ¿Me ayudan ustedes rápido en el chat? ¿En qué intervalo tengo que hacerlo? En el intervalo 0,1. Muy bien. Ya, ¿quién me puede decir por qué razón? Y aquí voy a borrar algo chiquitito porque me equivoqué. No es la F, es la P. ¿Por qué razón P es continua? Escríbanlo en el chat. Simple. María Ignacia. Súper bien, Nicolás. Simplemente porque la función es un polinomio. Y esto lo escribimos con rojo. Porque P es polinomio. Nada más. Se dan cuenta que ahora no estamos calculando el límite. Simplemente por todos los contenidos que vimos antes desde el punto de vista teórico, podemos asegurar que esta función es continua porque podemos entender que los polinomios son continuos, ¿ya? Entonces tenemos la hipótesis 1. Díganme ustedes, ¿qué tendría que hacer en la hipótesis 2?
Respóndanlo en el chat. Reemplazar, ¿cierto? Entonces, f en 0 y f en 1, signo contrario. ¿Ya? Y muy bien, no voy a poner P en vez de F, ahí sí. Y aquí, ustedes que son ya secos en esto, díganme ustedes cuánto vale P en 0. Vale menos 2. ¿Y cuánto vale P en 1? Vale 11. Ahora vengo a hacerles la gran pregunta. ¿Se cumple para este polinomio las hipótesis del teorema? Exacto. Se cumplió. 1 es continua por ser un polinomio. Y la hipótesis 2, que en los extremos del intervalo hay un cambio de signo. Luego, basta con escribir lo siguiente. Por el teorema de Bolzano, existe un número real C en el intervalo 0,1, tal que, aquí subo un poquito, el polinomio evaluado en este número C vale 0, que justamente es lo que me están pidiendo, probar que existe un número C tal que el polinomio vale 0, o en otras palabras, C es raíz. ¿Ya? Rápido, una encuesta rápida. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? No hay nada difícil en esto. Fíjense que solamente hay que verificar dos cosas y el resto es simplemente concluir. Eh, ¿Cuál es su utilidad? Esa es una gran pregunta. Usualmente esto tiene utilidades en cosas un poquito más avanzadas. Imagínate que tú tienes una función que te interesa saber si va a tener raíces, ¿ya? Porque muchas veces las raíces tienen que ver con soluciones a problemas de utilidad, a utilidad en temas de precio-costo, ¿ya? Y en ese sentido, encontrar raíces es importante, no es solamente un problema matemático, también tiene aplicaciones a distintas áreas de la ciencia, porque muchas cosas que tengan que ver con ciencia se modelan con funciones, y las raíces de las funciones muchas veces tienen que ver con optimizar procesos, ¿ya? Veamos ahora el teorema amigo de Bolzano, que es justamente el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio, quiero que por favor miren nuevamente el de Bolzano, mírenlo rápido. Fíjense que acá los puntos estaban uno abajo y otro arriba de la recta. Acá los dos puntos podrían estar arriba de la recta o abajo, ¿ya? Y acá el teorema dice lo siguiente. Lo mismo que antes. Si parte aquí y tiene que llegar acá arriba, significa que recorrió todo este intervalo sin jamás levantar el lápiz. Por lo tanto, en algún momento va a tomar el valor U. Entonces, miren, inicio la animación y en algún momento tendrá que pasar por U, justo ahí. Y en ese lugar es donde encuentro el C. Lo mismo, acá hago la animación y en algún momento va a pasar por U, justo por ahí. Y tengo el valor de C. Fíjense que la única diferencia entre este teorema y el anterior es que esta curva la subí. ¿Y cuánto la subí? U unidades. Fíjense que este U
hace relación al caso particular de U igual a 0. Pero en la práctica, el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio son lo mismo, son equivalentes. Es decir, hablar del teorema de Bolzano o del teorema del valor intermedio es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En que el teorema del valor intermedio me permite utilizarlo para cualquier valor de U, no solamente para 0. Fíjense que antes la F tenía que dar 0, ahora la F tiene que dar U. ¿Ya? Entonces, quiero que me tomen un poquito de atención. Si yo quiero probar, para que miren en el teorema del valor intermedio, esta última partecita. Si yo quiero probar que la F en algún momento va a valer U, lo único que tengo que verificar es que la función en el extremo izquierdo es menor que U y en el extremo derecho es mayor que U. Entonces va a pasar por U. O puede ocurrir al revés, que F en A sea mayor que U y F en B sea menor que U. Por lo tanto, pasó por U. Fíjense que es lo mismo que teníamos antes, porque antes, ¿qué debía pasar? En los extremos tenía que ser menor que 0, mayor que 0. En este caso, menor que U, mayor que U. ¿Cuál era el otro caso? En A tenía que ser mayor que 0, en B menor que 0. En el de acá, en A tiene que ser mayor que U y en B menor que U. Entonces, el teorema del valor intermedio es la generalización del teorema de Bolzano. ¿Y qué me dice? Que si en un extremo vale A y en el otro extremo vale F de B, entonces va a recorrer todos los números de este intervalo. ¿Ya? Ahí viene la pregunta de Sebastián. ¿Tienen que tener el mismo signo? No necesariamente. ¿Ya? Más aún, en A podría ser positivo y en B negativo. O podrían ser en ambos positivos o en ambos negativos. No importa. ¿Ya? Entonces, tratemos de ver el siguiente problema. ¿Ya? Queremos demostrar que esta función en algún lugar vale 1. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a hacer una pregunta rápida. En este teorema, ¿cuántas hipótesis tengo que verificar? Ya, creo que lo mejor es escribirlas. Entonces, escribamos H1. H1, al igual que antes, es que la función f sea continua en el intervalo AB. Ya, ¿cuál es la otra hipótesis? Ya les dije que hay dos. Díganme ustedes cuál es la otra. No, aquí no hay signos. ¿Cuál es la otra hipótesis? Exacto. Ya, quiero mostrarles algo. Miren, chicos, por favor, quiero que tomen atención. Miren el teorema. Aquí está la primera hipótesis y viene separada de la segunda con un i. Aquí también podría haber una coma y separa la hipótesis. Pero la i está separando la primera hipótesis con la segunda. Para que al menos lo puedan mirar así. ¿Y qué dice la segunda hipótesis? Que U está entre
f de A y f de B. ¿Cuál va a ser la tesis? Existe un C en este intervalito, recuerden, tal que el f en C va a valer este número U. Bien. Entonces, acá fíjense que en ningún momento, en torno a las preguntas que están haciendo, exigen que estos dos tengan el mismo signo. Lo único que necesito es que el U esté entre f de A y f de B. Y podría ser en alguno de estos contextos. Pero no me habla de que tengan el mismo signo. ¿De acuerdo? Solo se debe cumplir esta desigualdad en la hipótesis 2. ¿Ya? El U está entre estos dos valores. Y de estos dos valores no me importa el signo. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, voy a poner aquí una línea que separe, me están diciendo exactamente cuánto vale el f de x. Y aquí es raíz cúbica. Bien, estimados alumnos, pregunta, la hipótesis 1, que f sea continua. ¿Por qué razón es? ¿Alguien me podría decir por qué es continua? Ya, fíjense que ahí Isabel está diciendo que la raíz, cuando esto es impar, es continua. Ya, la otra es un polinomio. ¿Están de acuerdo? Entonces, continua, continua, y luego ocupo el comentario que hizo Consuelo. La suma de funciones continuas es continua. ¿Les parece? Entonces, ¿qué razón vamos a escribir? F es suma de continuas. Y aquí voy a poner dos puntos. Polinomio y raíz. ¿Se dan cuenta que estamos utilizando lo que hemos aprendido para poder concluir la hipótesis 1, sin más que ocupar la parte teórica? ¿Ya? Pero ustedes deberían en estos momentos estar saltando, gritando, pero profe, ¿cuál es el intervalo? No lo he escrito. ¿Qué intervalo tengo que ocupar? ¿Me lo están dando en el ejemplo? No me lo están dando. En este caso, y por eso este ejercicio era bien bonito y bien importante, porque no me están dando el intervalo, y el intervalo, para que lo lean en el teorema, tiene que ser un intervalo cerrado. Por lo tanto, no puedo ocupar todos los números reales. Lo que sí tengo que hacer es ocupar un intervalo tal que al evaluarlo, y déjeme escribirlo aquí, tengo que elegir un intervalo a b tal que al evaluarlo en A y al evaluarlo en B, el F en A y el F en B tengan al número 1 entre medio. Bien. Por eso este ejercicio es bonito, porque no me dan el intervalo y yo tengo que encontrarlo. Entonces, les voy a pedir ahora lo siguiente.
quiero que encuentren dos números reales de manera tal que al evaluar la función en estos números, en uno de menor que 1 y en el otro de mayor que 1. Justamente ahí me están dando 2. Súper bien. Acá podemos elegir, lo voy a escribir con rojo, el intervalo 0, 1. Respondan rápido, y aquí voy a poner otro, lo voy a poner con naranjo, el 0, 8 también sirve, ¿ya? Y podría haber escrito muchos más. Lo importante es encontrar algún intervalo que contenga en su imagen al número 1. Entonces, en la hipótesis 2, voy a mirarlo con el color rojo primero y tengo que escribir el U igual a 1 está entre, y en este caso lo voy a escribir con rojo, entre f en 0 y f en 1. Subamos. ¿Quién me dice cuánto vale f en 0? Escríbalo en el chat. 0. ¿Cuánto vale el f en 1? 2. Entonces, quiero que ahora rescatemos lo que acabamos de hacer. Un momento. Todos tomen atención. ¿La función satisface la primera hipótesis? Sí. Es continua en un intervalo. La hipótesis 2. Cuando evalúo la función en los extremos del intervalo, sus imágenes tienen entre medio a u igual a 1. Sí. Entonces, y ahora esto lo escribimos con rojo, por el teorema del valor intermedio, fíjense que así se abrevia, TBI, se deduce que existe un número C, pero ahora en el intervalo cerrado, abierto, 0, 1, tal que f en C es igual a 1. Entonces, alguien me estaba preguntando por qué el valor 1, porque fíjense que lo que queremos probar es que la función en algún lugar va a ser igual a 1, ¿ya? Podríamos haberlo hecho también con el intervalo 0,8. Lo voy a hacer un poquito más acá arriba. Si hubiéramos tomado el intervalo 0,8, esto lo vamos a hacer rapidito. Entonces, f en 0, esto vale, ¿cuánto? 0. F en 8, esto habría valido, ¿alguien sabe cuánto vale f en 8? Bien, muy bien. Y pregunta, en este intervalo entre 0 y 10, ¿el 1 está contenido? La respuesta es sí. Entonces, aquí nuevamente ocupando el color naranjo, por lo tanto, existe C en el intervalo 0,8, tal que f en C es igual a 1. ¿Ya? Fíjense que hay dos maneras de haberlo escrito. Simplemente porque mi memoria ya a una cierta edad comienza a fallar y aquí el intervalo abierto. Ya, Ignacio, eso. Ahora sí. Jóvenes, con esto hemos visto toda la materia que entra para la interrogación 1. Espero que la clase del día de hoy, a pesar de haber sido un poquito más teórica,
lo hayan entendido lo mejor posible. De todas maneras, les invito a repasar estos ejercicios, recordar cuáles son las hipótesis que tenemos que utilizar, ¿ya? Y practicarla, háganlo de nuevo en la casa. Yo creo que eso es un buen ejercicio. Siempre volver a hacer los mismos problemas que hizo el profesor, pero ahora sin mirar la solución. Luego revisan nuevamente el video y ven si les salió bien. Jóvenes, les deseo una gran semana. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a terminar la grabación y en un rato más les doy para que podamos responder dudas, preguntas, de lo que ustedes quieran. Pero, como les había advertido, era una clase cortita, simplemente terminar lo que faltaba para la prueba y hasta acá todos los contenidos para la I1. Recuerden que en la tarde les voy a publicar un link para que por favor respondan la encuesta. Es importante que lo hagan. Un abrazo para todos y nos vemos el miércoles.